Saludos a toda la mala audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en la edición número 28 del programa Sin Filtro. Espacio para el debate, el diálogo, la confrontación, la polémica, pero sobre todo para la construcción de las ideas por un Táchira mejor, por una Venezuela mejor y por un mundo mejor. Por supuesto, con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo. Aquí a mi derecha, nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón. Nuestro colega Fabio Hernández. La dama de la fanfarria, Irimay Hernández. El cuarto bate de la política, Augusto Medina. Y quien les habla, Otto Parada. Todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Hoy hay un programa especial, un programa de colección. Pero antes de darle paso al invitado, el comentario, un comentario de historia, Augusto. ¿Historia? La historia, bueno. Dice así: la Santa Cruz que nos legó el bravo español. Por ahí dicen que van a cambiar la letra del himno de San Cristóbal. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay mucha, bueno, sobre todo en ese mundo del arte, de la cultura, de la música, hay bastante controversia porque, bueno, nosotros, nos guste o no, a unos más que a otros, sí, tenemos mucho de la cultura española. ¿A quién no le gusta ir a las corridas? La feria, Juan de Maldonado, la guitarra, los callos a la madrileña. Es bastante, Augusto. ¿Qué dice usted? Marco Antonio Rivera Useche. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus hijos. Y él, bueno, hace sus alegatos como familia. Dice que no puede el Consejo Municipal tocar lo que es para ellos un patrimonio. Pero el Parlamento Municipal dice que ese es patrimonio del municipio y como tal, pues... Claro, pero por ahí el presidente del consejo dijo que estaba en stand-by, ¿no? Que lo habían paralizado. Que lo había paralizado, eso fue lo que él dijo. Lo que pasa es que eso lo decía Otto Rosales, gracias a mí, que era antropólogo, dijo que el tachirense y el sancristobalense, sobre todo, es muy arraigado a sus raíces, a lo que desde un comienzo fue y sigue fiel a lo que fue. Y pues yo digo que el Táchira nunca había sido tocado, pero obviamente iba a crear, después se dice la palabra roncha, esta noche de Vinicius. Menos mal que se paralizó, esperamos que no se una ocasión se intentó hacer una modificación a la bandera. A la bandera también. San Cristóbal. Tenido sus atentados, ¿no? A pesar de que es un himno poco cantado, generalmente en la escuela se canta en la mañana el himno nacional y no todos se lo saben. Y después al final el himno del Estado Táchira. Salud San Cristóbal. Qué bueno. Y nuestro invitado lo confirmará más adelante. Nos hacía una corrida de toros que era la corrida de la municipalidad y ahí se tocaba el himno municipal. Sí. Pero bueno, en todo caso, que sirva de algo, ¿no? Que sirva de algo este comentario. Y bueno, como lo decimos siempre, amanecerá y veremos. Sí, señor. Bueno, lo decía, este es un programa de verdad de colección, porque definitivamente este invitado es de lujo. Se trata del doctor Luis Hernández Contreras, escritor, historiador, abogado, pianista, director, bueno, más de 15 libros inéditos, más de 18 publicaciones. Bueno, me imagino que debe llevar más, ¿no? Porque están más publicaciones de las que están en el libro. Y bueno, cronista de San Cristóbal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos ustedes. Un gusto estar acá. Bueno, le voy a decir cómo es la dinámica de Sin Filtro. Nosotros preguntamos y la única condición es que usted debe contestar sin filtro. De acuerdo. Comenzamos con Augusto. Bueno, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eliezer López Contreras, Isaías Medina Angarita, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez. ¿Qué significa para el Táchira? Significan nombres que lo han proyectado a otros estrados, indudablemente. El hecho de una tierra de la cual era un caraqueño normalmente en 1890 no sabía dónde estaba el Táchira. El Táchira se desprende de Mérida en 1856, formaba parte de la provincia de Mérida, pero la rebeldía de 4 cantones y las necesidades propias de esa sociedad obligaron a la separación. Por eso la promulgación de la provincia del Táchira el 14 de marzo de 1856. Pero en adelante, a nivel nacional, nosotros no sonábamos para nada.
no estábamos marcados en el mapa. Ese logro lo hace Cipriano Castro. Al llegar en octubre de 1899 a Caracas, luego de comandar la Revolución Liberal Restauradora y decirle a su compadre Juan Vicente Gómez en uno de los zaguanes de la Casa Amarilla: compadre, hemos llegado a mandar 50 años. Y casi no se peló, fueron 46 seguidos. Casi Faltaron 4. Faltaron 4 para ser seguidos. Ahora, esos nombres significan mucho. Y significan también los que fueron encargados: Emilio Constantino Guerrero, Mario Vargas Cárdenas, Carlos Andrés Pérez. Y los que integraron juntas de gobierno: Mario Vargas Cárdenas, Carlos Luis González, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Luis Araque y Marcos Pérez Jiménez. Generalmente decimos que son 7, pero Sí. no. Están esos otros. Y los que pudieron ser Diógenes Escalante y Ángel Villini. Tierra de presidente. Por favor, indudablemente. Doctor, yo recuerdo que en un trabajo que en un momento le hizo TRT, usted hace una cronología sobre cómo somos los tachirenses, ¿no? Y los venezolanos. Algo así como que los mismos que aplaudieron a Jesús después gritaban para crucificarlo. Eso ha pasado en la historia. Ha pasado. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y eso tiene que ver con la historia contemporánea. Todos los que han sido gobernadores del Táchira han tenido desenlaces muy solitarios. O sea, por ejemplo, Ron Sandoval murió por allá botado en el Hospital Central. El cura Calderón también. Que fue el primer gobernador electo. Así es, casi que murió solo. Ronald Blanco se fue, no volvió más para el Táchira. Vilma Mora. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo somos los tachirenses? Más allá del cliché de que somos cordiales, que somos trabajadores, o sea, hay una característica especial, o a lo mejor son muy duros con el tema de la política. Cuando usted está fuera del Táchira y consigue alguna agresión espiritual, voltea a mirar el primer tachirense que tenga cerca. Eso viene por ahí. Nosotros somos una tierra, en el fondo, muy rencorosa, de gente que no guarda, no olvida las afrentas y las cobra. Se cuenta que doña Zoila de Castro le preguntó a su compadre Juan Vicente Gómez, ya muerto Cipriano Castro: compadre, ¿usted por qué nos hizo lo que nos hizo? O sea, el golpe del 19 de diciembre del año 8. Se comenta que doña Zoila le envió a Juan Vicente Gómez, estando en el poder Cipriano, un telegrama que decía: compadre, venga pa' que me cape un gato. Y Juan Vicente Gómez nunca olvidó ese telegrama y lo guardó siempre en su cartera. Entonces, cuando su comadre le hace esa pregunta, él saca el telegrama y se lo enseña: compadre, venga para que me cape un gato. Y le dice doña Zoila: pero compadre, eso eran chanzas. Le digo: no, comadrita, yo era el vicepresidente de la República. Entonces, esas cosas los tachirenses las cobramos de una manera u otra. En el caso de los gobernantes tachirenses, la lista puede comenzar por Eustoquio Gómez, el hombre que modernizó San Cristóbal de una manera que fue cruel, pero que fue avanzada. Esta ciudad no conocía acueducto, no conocía un hospital decente, no tenía un aeródromo, no tenía calles acomodadas. Eso lo hace Eustoquio. Y Eustoquio termina en un funesto incidente de diciembre de 1935, muriendo sobre unos ejemplares de la novela Canaima de Rómulo Gallegos. Y ni siquiera se sabe dónde quedó enterrado. Eso le pasó a Eustoquio Gómez. Le pasa también el caso de Leonardo Ruiz Pineda, que luego de ser el presidente, el último presidente del Táchira y el primer gobernador por la constituyente de 1947, termina baleado en una callejuela de San Martín. Y no se recuerdan de él. Tal vez es el que más sonó luego, después de la caída de Pérez Jiménez. Pero tenemos el caso de excelentes gobernantes como José Abel Montilla, que le deja al Táchira la Escuela de Artes y Oficios, que es donde decimos el viejo Alberto Adriani, en la calle 11. Un hombre que le deja obras de progreso, como el campo deportivo Juan Maldonado, hoy Arminio Gutiérrez, y ese hombre murió en una habitación del Hotel El Conde en Caracas. Olvidado, creo que no hay nada que se llame José Abel Montilla por acá en estos lados. Y Juan Pablo Peñalosa. Entonces los municipios del Táchira llevan los nombres de los seguidores de Eustoquio Gómez, de Juan Vicente Gómez. Samuel Dorio Maldonado fue ministro de Gómez. Antonio Rómulo Costa era el juez de la Corte Superior de Eustoquio, acá. Emilio Constantino Guerrero fue presidente de la República en tiempos de Gómez. ¿Dónde está?
¿Dónde está el nombre de una parroquia con el nombre de Abel Santos que lideró el ingreso de los asilados en 1925? O un nombre, aparte de un parque nacional, de Juan Pablo Peñalosa, que tanto se la jugó. O de Régulo Olivares, que tuvo que irse al exilio 24 años cuando llegó a Eustoquio como comandante de armas en el Táchira. Esos somos los tachirenses. Interesante. Vamos con Irimay. Una cosa magistral, sin duda alguna, conversar con el doctor Luis Hernán. Bienvenido. Con gusto, Irimay. Profe, a propósito de estos nombres, la nomenclatura de la ciudad, pareciera que no se toman en cuenta personas que han hecho pues, a lo largo de la historia de la Fundación de San Cristóbal un trabajo memorable. ¿No se ha considerado, a propósito que viene el 31 de marzo, el aniversario de la ciudad, colocar estos nombres? No hay una avenida que se llame Francisco de Miranda, no hay una avenida que se llame Simón Bolívar. ¿Esto se ha tocado allí en la municipalidad? Avenida Simón Bolívar no existe, pero Avenida Libertador sí. Por cierto, he escuchado Avenida Simón Bolívar Marginal de Torres. Sí. No, la Avenida Simón Marginal de Torres no se llama Simón Bolívar. No se llama Simón Bolívar, Avenida Marginal de Torres. Inaugurada por el presidente Caldera, creo que en el año 71-72. Se pensó llamarla Eleazar López Contreras, pero Eleazar López Contreras dejó órdenes determinantes que no sería epónimo de nada. Entonces, ¿y a quiénes la llaman así? La llaman que la marginal se llama Eleazar López, no, se llama Avenida Marginal del Torres. El Hospital Central de San Cristóbal no tiene epónimo tampoco. Ahora, ¿y por qué le dicen José María Vargas? Por un error. Porque no se llama José María Vargas, eso está más que comprobado en los documentos del Ministerio de Sanidad. No tiene Hospital Central de San Cristóbal. Claro, si no tiene el gusto, con el gusto que tiene. Porque ese es el nombre, ese busto de José María Vargas. Por cierto, mi querido licenciado doctor, ese busto lo creó, lo hizo Julián Martín, un emigrado español, uno que huyó de la Guerra Civil Española y que llegó acá, y era el abuelo de Américo Martín. Américo Martín me lo dijo, mi abuelo, claro, vivió en San Cristóbal, mi hermano mayor nació en San Cristóbal, y ellos fueron escultores, hicieron ese Vargas, hicieron todo el montaje que tenía la vieja plaza de la ermita, la vieja Páez, con los obeliscos y las águilas que un día la dinamitaron. Eso fue hechura de ese español. Pero el hospital no tiene epónimo. Ahora, nosotros no somos como los colombianos. Por ejemplo, imagínese usted, yo bajo todos los días en mi casa, desde la calle 6, paso del asilo San Antonio y bajo hacia el centro. En una de esas casitas de la carrera 9 fue velado Carlos Rangel Lamos. Ni siquiera una placa que diga, aquí se veló al gran maestro de la juventud tachirense Carlos Rangel Lamos. Nosotros somos muy proclives al olvido y eso no es nuevo. En 1912, lo dice aquí en 100 años, cuando se colocó la galería de hombres ilustres del salón de lectura, ninguno era tachirense. Ninguno era tachirense. Entonces, eso es un olvido que estamos haciendo, es una deuda que tenemos y entonces las escuelas no repiten, las escuelas no enseñan quiénes fueron los periodistas de una época. El seminario no enseña quiénes fueron los sacerdotes de una época. La escuela de derecho no enseña quiénes fueron los abogados de una época. Entonces somos proclives al olvido. Es una tragedia muy tachirense. Muy tachirense. Doctor, metiéndolos en el ámbito político, ¿no? Personalmente digo que no hay nada más sabroso que hablar de geografía, historia y política. Y además está acompañado de una bellezas que nos gustan mucho, ¿no? Alientan los paladares. Doctor, tomando en cuenta aquellos que dicen que la historia es cíclica, algún día, no todo dura para siempre, cayó el Imperio Romano, algún día este sistema gubernamental debe hacerse a un lado. Querido para muchos, también odiado para muchos, pero tiene que hacerse a un lado. ¿Considera usted que pueda llegar otra vez el periodo de los partidos políticos tradicionales? Llámese la Acción Democrática, COPEI y lo que antes, que hoy día, pero bueno, sin duda alguna, calculo que inmerso en una profunda crisis. ¿Cree que yo pueda levantar y volver a tomar el mando como son 40 años? Venezuela ha tenido cambios, pero nunca lo que estaba volvió. Parémonos en el tiempo de Cipriano Castro. En tiempo de Cipriano Castro, cuando estaba el liberalismo amarillo fuerte, dominando todos los espacios, alguien en Caracas se preguntó, ¿cuándo terminará esto? Entonces alguien respondió, del fondo de la tierra ha de salir el que termine con todo esto. Y ese fue Cipriano Castro. Pero Cipriano Castro no llamó a los liberales y a los conservadores del siglo XIX y los montó en el poder. Se montó otro esquema político. Cuando termina ese esquema, que por cierto la traición tachirense se manifiesta allí, los restauradores se volvieron rehabilitadores con Gómez. Entonces los que fundaron el Club Táchira de San Cristóbal
que eran los seguidores de Cipriano Castro, decidieron fundar un club abajo en la esquina, donde está la parada de Berrosucre, ahí en la calle 5 con la carrera 6. Se llamó 19 de abril. Entonces allí iban los seguidores de Gómez. Los seguidores de Castro siguieron en el Club Táchira. Perfecto. Cuando Gómez termina, López no llamó ni siquiera a los seguidores de Gómez. Todo se transformó en los partidos políticos que conocemos. El Partido Comunista, el Partido Acción Democrática, el Partido Social Cristiano Copey. Eso comenzó en ese momento. Cuando cae Marcos Pérez Jiménez y se viene la democracia otra vez, todo lo que estaba no volvió. Entonces, inclusive los mismos partidos políticos eliminaron o echaron a un lado física o espiritualmente a muchos de sus dirigentes para que no tomaran situaciones de poder. Doctor, estaríamos hablando de una sexta república. Como usted la quiera llamar, sexta o lo que sea, es decir, el hecho es que está comprobado históricamente que hay un ciclo, por supuesto que se cumple, pero los actores que estaban no volvieron. Yo no los conozco. No volverán. Sí. No, Eso estaba pensando. bajo esa forma, no volvieron. Además, si Pero no estaba tan peleado, ¿verdad? o sea, es que es una consecuencia, no solo en Venezuela, en América Latina. Sí. En América O Latina. sea que rompe el esquema de que la historia es cíclica, ¿no? No lo es. La historia hay un cambio. ¿Usted cree que esos personajes volvieron? No volvieron. Está comprobado. A la caída de Castro y de Gómez, el viejo liberalismo amarillo del siglo XIX no volvió. Se transforma, se muta. Muchos perejimenistas terminaron copellanos y algunos raramente adecos. Raramente. Pero todos se convirtieron en factores del Partido Social Cristiano. Pero volvió Pérez y volvió Caldera. No, pero eso ya fue por un error histórico, político. Un error que nunca debió ser. Además, no es propio de Venezuela. Lo vemos en Costa Rica, cuántas veces gobernó Figueres. En Colombia, López Michelsen quería ser presidente otra vez, Lleras Camargo quería ser presidente. Pero Perón vuelve después de un exilio en Argentina y nombran entonces, después del anuncio, a Cámpora, y Cámpora se va al mes y medio, renuncia para que haya un periodo con Lastiri, y vuelve entonces Perón y María Estela. Ortega en Brasil, Lula. Doctor, En Brasil volvió Getúlio Vargas, que fue el terrible dictador que hizo el nuevo Estado. Entonces, esos ciclos se producen, pero no con los mismos cambios como se vivieron. Doctor, entre Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez, ¿quién fue más dictador? ¿Quién fue más dictador? Son tiempos distintos, Sandra. Gómez fue un hombre propio de una época muy difícil, donde las afrentas se resolvían con la muerte de alguno. Fue un hombre de esa naturaleza, criado bajo esa naturaleza. Gómez era rico a los 29 años de edad, suficientemente rico. Y era tan rico que, perdónenme la expresión ustedes, se sacó una mujer casada y con hijos, con la cual tuvo hijos también. Eso lo podía hacer porque tenía dinero y financió la revolución de Cipriano Castro. Marcos Pérez Jiménez era un hombre ilustrado, que se formó, es el mejor alumno de la Academia Militar Venezolana, se formó como discípulo directo del general Odría en Perú, en la escuela de Chorrillos. Era un hombre formado de otra Venezuela. Tal vez las aplicaciones policiales de uno fueron distintas a las del otro y las del segundo fueron más connotadas, también por muchas cuestiones que tal vez no vale el caso comentarlas en este momento. Pero los dos, indudablemente, fueron agentes del progreso venezolano, gústenos o no. Doctor, en otro sentido, ¿cómo asumió usted el reto de ser cronista, de asumir esa responsabilidad y sustituir al doctor Villamizar? Porque el doctor Villamizar me lo pidió por razones de salud. Yo estaba muy tranquilo en mi casa con mis trabajos particulares, en los cuales ya casi no tanto, pero sí investigando y trabajando otras cosas. Y el doctor Villamizar, por razones de salud, me pidió que asumiera, que me acercara por allá. Eso fue en tiempos de la anterior Cámara Municipal. Era Eduardo Delgado, el concejal responsable de eso. Me llamó, le puse mis condiciones, le dije: yo estoy en unos trabajos particulares, acepto esto, y la Cámara, pues afortunadamente me designó como cronista encargado. Con esa Cámara yo concursé y fui el cronista titular. La actual Cámara acaba de renovar ese lapso, sí, por 6 años. Pero resulta, Sandra, que yo llegué a ser cronista no por un oficio que estaba empezando a hacer,
Yo llego a ser cronista, pero ya tenía 30 años en esta tarea. 30 años y publicando y haciendo programas de radio y de televisión y escribiendo. Cuando yo llego a ser cronista, esto ya estaba hecho. ¿Cuántos libros hasta ahora? 25. O sea, aquí aparecen 15. Sí, ya hay otros digitales, por la vía digital. Pero cuando yo llegué como cronista en el 2015, esto salió en el 2011, 4 años antes. Ya había una tarea muy Hay gente que no conoce al Táchira. Nosotros tenemos una realidad y es que generalmente nos envían líderes a que nos gobiernen. Eso ha sido lo último. Eso pasó en el tiempo de Guzmán. Y en los últimos años también ha pasado. Los delegados nacionales de Guzmán llegaron acá porque los enviaban a una tierra que nadie Pero se refiere a los gobernadores. Bueno, sí, líderes y gobernadores, pero hay una realidad. Y es que los tachirenses, incluso los más izquierdosos, somos conservadores o son conservadores. O sea, ¿a qué se debe eso? Yo en un momento leía a Temístocles y al doctor Ramón González de Corihuela, y ellos decían que teníamos de ser digamos, una región muy avanzada desde el punto de vista de los cambios, porque bueno, el líder Cipriano Castro luego se convirtió en una sociedad muy conservadora. Ellos le atribuyen eso a Eustoquio Gómez, a Monseñor San Miguel, incluso la participación del Diario Católico y todos los impresos que había en ese momento. Pero ¿por qué el Táchira sigue siendo tan conservador? Hay una realidad electoral. Aquí Chávez nunca ganó, por ejemplo. Mientras había el boom en todo el país, aquí Chávez perdió. Entonces, eso indica que somos demasiado conservadores. ¿A qué se debe eso? Aquí nunca ganó Chávez y nunca ganó Betancur. Eso es muy propio de los tachirenses. Aquí no ganó Gallegos y ganó Caldera. Aquí no ganó Betancur, aquí ganó Caldera. Betancur lo entendió también que gobernó con 3 copellanos, con Seferino Medina, con Edilberto Escalante y Balmori Acevedo Amaya, porque sabía que si gobernaba con Adecos no tendría paz en el Táchira. Eso se debe a que nosotros, en eso que se llama la tachiranidad, que ahora han dado por asumirla en la fecha del 14 de marzo, estamos ya pronto al 14 de marzo, por lo de la provincia del Táchira, nosotros somos en nuestro arquetipo una sociedad conformada por múltiples culturas. La primera de ellas que nosotros tenemos es todo lo conservador y godo merideño. Eso va en nuestra sangre, en nuestro arquetipo, en nuestra manera de conducirnos. Nosotros fuimos gobernados por la provincia de Mérida y muchos de esos factores políticos de la provincia de Mérida dominaron la municipalidad y estuvieron enquistados en la municipalidad del siglo XIX. Es la gente que no permitió que Sucre negociara con Páez. Eso es 1830. Nosotros seguimos teniendo la visión amplia del Maravín. Por eso miramos hacia el lago de Maracaibo. Muchos maravinos vivieron acá y mucha cultura zuliana dominó la parte tachirense siglo XIX. Pero nosotros recibimos a los delegados nacionales de Guzmán Blanco. Aquí vino Simón Bolívar Oleri, hijo de Daniel, del general irlandés, que fue el edecán del Libertador. Vino como delegado político de Guzmán al Táchira. Aquí tuvimos al hijo de Jacinto Lara, Narciso Lara. Entonces, esos señores fueron el elemento caraqueño. Pero nosotros recibimos de Europa, porque aquí se produjo el mejor café del mundo. Ese café que fue a los puertos de Nueva York y de Hamburgo, que no fue a Caracas. Entonces llegaron los corsos, los franceses, los italianos, los alemanes, y dejaron aspectos conductuales que nos siguen manejando y que nos siguen gobernando. Vemos a Luis Santander, que fue presidente del Consejo Municipal y que fue gobernador. Luis Santander fue un amanuense de los alemanes de Steinfurt. Era una chura cultural de los alemanes y se comportó como tal. Era el presidente del Banco de Fomento que tenía un vehículo asignado que lo usaba de lunes a viernes. Sábado y domingo usaba el particular. Ese hombre fue así. No tuvo casa propia. Ese hombre fue así. Una cultura completamente catoniana a lo alemán. Pero nosotros trajimos la violencia política que no conocíamos, el enfrentamiento de los partidos políticos, los recogedores de café, la masonería, el anticlericalismo, la violencia de Colombia. Eso llegó aquí. Colombia es un país que en el siglo XIX tenía 70 revoluciones. Eso llega al Táchira. Eso va en nuestra sangre.
nosotros no podemos mirar 2 generaciones atrás porque nos conseguimos un colombiano en la familia. Entonces, eso forma parte de ser tachirense. Por eso aquí nunca ganó ni gallegos, ni ganó el primer año que gana es Pérez, porque nació aquí, pero Betancur no nació. Betancur lo entendió de tal manera que esto sería tan conservador que cuando él viene a la conmemoración de los 400 años del descubrimiento del Táchira, en 1947, el 15 de agosto, en el club tenis que conocemos ahí en la Concordia, pasó este incidente. Betancur llega y un médico, Alfonso Ramírez Castillo, hace el brindis. Brindamos por el presidente Betancur que hace esta visita en esta fecha gloriosa para el Táchira. Y apareció Alejandro Colmenares. Lo nombro porque ya está fallecido. Él era de los dueños del edificio Uribante. Era un hombre que siempre andaba de paltó sin corbata. Lo conocí. Y Alejandro Colmenares, que vivió el exilio con José Rafael Cortés en Bogotá después de octubre del 45, se levantó y dijo: eso es falso, porque usted ha dicho que los tachirenses somos más colombianos que venezolanos. Y por eso esta copa no se brinda. Y agarró y se la tiró a los pies de Betancur. No se la estaba tirando frente a un prefecto de pueblo, se la estaba tirando a los pies del presidente de la República. De inmediato lo detuvieron, lo llevaron a la cárcel pública y entre otros diputados, Carlos Sánchez Espejo, liberan a Alejandro Colmenares. Pero eso sucedió. Y por eso Betancur no vino a la inauguración de la Universidad Católica y envió a Ramón J. Velázquez, porque él sabía que no era bien querido aquí en el Táchira. Y lo entendió muy bien. Y por eso pactó con Copey y gobernó con 3 copellanos. Por eso ese caso, creo que una vez se lo dije a usted, deberían entender por qué pasan estas cosas. Y pasan por eso. El primer gobernador adeco que tuvo el Táchira se llamó Pedro Pablo Morales, el último gobernador de Leoni, 1968, el último. Y habían pasado ya 10 años de ejercicio democrático y hasta ahora un adeco de verdad era gobernador del Táchira. Entonces aquí hay que explicar por qué pasa eso en los mismos partidos políticos adentro. Aquí la causa estaba de una época del año 81-82 por David Morales Bello, no por Jaime Lucinchi. Entonces, y aquí estaban con Pepe Montes de Oca, no estaban con Caldera. En Caracas dice que somos más santanderianos que bolivarianos. Sí. Eso tiene su explicación, pero nosotros en el fondo somos así. Esto fue una tierra que rechazó a Bolívar a partir de 1828. Están los documentos del archivo municipal. El odio contra Bolívar, los traidores contra Bolívar que se abrazaban con Bolívar como Cruz Carrillo o Judas Tadeo Piñango y terminaron enemigos del Libertador. Eso está en la historia. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Somos repetidores de conductas que van en nuestro arquetipo. Entonces el tachirense no es profeta en su tierra. No, sí, algunos lo han sido. Carlos Andrés Pérez. No, y otros han podido serlo. Pero en caso particular, hemos sido una tierra hecha por mucha gente que nació afuera o se crió afuera. Miremos solamente los nombres del gran emporio económico del Táchira. Martín Marciales se cría en Caracas, nació en Tarija, pero su formación es caraqueña. Era un niño que ya a los 17 años negociaba con alemanes. Luis Buco viene de Trujillo, un viajero. Guillermo Giorgi, alemán. O sea, muchos factores no son tachirenses. Entonces, eso rancio, eso golo, eso miserable que tenemos los tachirenses, eso va en el arquetipo y eso ha costado mucho deslastrar. Es un ejercicio piadoso de purificación que tenemos que hacer, pero que tenemos que entender. Nosotros aquí fuimos agredidos en 1901 por un ejército de línea colombiano dirigido por un tachirense, por Carlos Rodríguez Guerrilla, que invadió y se realizó la batalla de San Cristóbal el 28 y 29 de julio de 1901 con saldo de 1.200 muertos, 800 colombianos, 400 tachirenses que fueron incinerados en lo que es hoy día cerca de la Universidad Católica Vieja. Eso pasó. Por eso cuando en aquellos días terribles de hace años que llaman entre comillas la corimba, me decían, pero es que nosotros, esta tierra de paz, no, nosotros no hemos sido una tierra de paz, no. Aquí en el Cedral, aquí en el oeste de San Cristóbal, 1870, 1880, decían, yo pongo la fiesta, y el otro decía, yo pongo el muerto. Y se velaba un muerto con fiesta. Eso hemos sido. Ese regionalismo es malo. Ese regionalismo ha existido.
y existe y es el que cobra las afrentas, desgraciadamente. Doctor, ¿cree usted que San Cristóbal esté estancada en los avances? Ya hace muchos años que no se ejecutan grandes obras, grandes infraestructuras. Ahora este problema de los servicios básicos. ¿Cómo ve usted la cordialidad aquella que identifica a nuestra gente? Usted ha mezclado muchas cosas. Sí. Lo de la cordialidad tiene esta explicación. Nosotros somos una tierra que sonamos a nivel nacional en los últimos 50 años. Uno, por la Feria Internacional de San Sebastián, gústenos o no. ¿Eso qué es? La Feria Internacional de San Sebastián es una conducta colombiana. Los que lideraron la feria estaban en Cali y en Manizales y se dijeron allá, ¿y por qué no hacemos una fiesta allá como esta? Y se lo plantearon al doctor Romero Lobo. Y el doctor Romero Lobo le dijo, sí, cómo no, pero usted la preside. Se lo dijo Hugo Domingo Molina, que tenía apenas 26 años de edad en ese entonces. Y la preside. ¿Y cómo viene tanta gente aquí? ¿Por un encuentro de periodistas, cree usted? ¿Por un encuentro de radiodifusores? ¿Por un festival de danzas? ¿Por un concierto de la banda del Estado? No, la gente vino de otras partes por ver al cordobés, al mejor torero del mundo en una plaza de tablas en la Concordia. Le pagaron $17,500 por esa tarde. Pero nos inscribimos en el mapa mundial. Y sería tan exitoso todo esto que a las 6 semanas Cantinflas estaba toreando en la misma plaza. Entonces nos marcamos en un punto en el mapa. Y al año siguiente, la vuelta al Táchira en bicicleta. ¿Con quién? Con Cochise. Vimos a Cochise, vimos a los grandes de Colombia. Y después viene la media maratón, usanza colombiana, y las casetas, y los templetes, y las orquestas de Lucho Bermúdez. Eso es una cultura colombiana que nosotros asimilamos. Entonces, eso nos inscribió en ese mapa. De esa primera feria, Omar Mesa Ramírez, que usted conoció, sí, abogado siempre de izquierda, que fue ADECO en una época y se peleó con Betancourt y tal, y fue de los primeros integrantes del MIR, dejó la frase: San Cristóbal, ciudad cordial de Venezuela. Se transformó publicitariamente a la ciudad de la cordialidad. Y eso nos inscribe. Esto que el Deportivo Táchira, sí, eso fue ayer en la tarde. Nosotros somos inscritos por eso, pero antes, por la pregunta inicial que Augusto me hizo, por los presidentes tachirenses. ¿De dónde es esa gente que manda tanto en Venezuela? De aquí. Entonces somos eso. Y esa feria trajo en consecuencia el polideportivo, los pabellones industriales, la zona del parque ganadero, el velódromo, el mundial de ciclismo, la UNED, todo eso. Sin la feria, gústenos o no, nosotros seríamos otro pueblo de Venezuela. No lo menciono para no ser peyorativo, pero no tendríamos nombradía alguna. Aquí no pasaría nada, como en eso que hemos hablado. Durante mucho tiempo aquí no pasó nada. Maldonado funda esta villeta de paso. Ni siquiera dijeron vamos a fundar una ciudad porque no daba para eso. Miremos la topografía de San Cristóbal, ¿qué es? Valles. Puro, un valle y quebradas y riachuelos que ahora se están despertando porque fueron embaulados y fueron llenos de una cantidad de material para esconderlo. Sí, hay tres cosas que nos caracterizan en el país. Uno, los presidentes, la feria y el pan. Y el pan, pero el pan no es tan viejo como dice. El pan no es tan viejo. Las provisiones, lo que iban las vituallas de la gente en 1822, dicen los papeles municipales, era carne seca y yuca. Pan no. Yo no he visto pan hasta ahora. No, hasta ahora no. Entonces, eso nos marca a nosotros. Nosotros hemos sido una lucha para poder salir y dejarnos ver. Irimay, 1895. Estamos en San Cristóbal y vamos a Caracas. Teníamos que bajar a Cúcuta, tomar una línea férrea de Cúcuta que nos llevara por el puerto de Los Cachos y llegar hasta Encontrados, tomar una goleta, Lago de Maracaibo. 1895, ya no bajábamos a Cúcuta, íbamos a La Fría, allá está la terminal de la estación de tren en La Fría. 1915, bajábamos a Estación Táchira, tomábamos el ferrocarril, atravesaba, llegaba a Encontrados. Usted tomaba una goleta que atravesaba el lago de Maracaibo, llegaba a Maracaibo. Tenía que tomar pasaporte holandés para ir a Curazao y pernoctar 8 días mientras viniera el buque que salía de Nueva York y la llevaba a Puerto Cabello y a La Guaira. 22 días de viaje aproximadamente. Hasta que se hizo la trasandina. La trasandina la hace el dictador de avanzada Juan Vicente Gómez, que conecta por razones geoestratégicas el país y reduce
esos 22 días a 4. Era necesario. Y el otro dictador, Marcos Pérez Jiménez, el 8 de diciembre de 1954 se termina la inauguración del puente Chama, que lo armó un ingeniero tachirense, Alberto Díaz González de Capacho, que debió irse a la caída de Pérez Jiménez porque lo estaban buscando por 1000 cosas que no debía. Y el viaje se reduce a 12 horas. Y Leoni, el presidente Leoni, inaugura el tramo hacia Santa Bárbara de Barinas y el viaje está en 12 horas. No ha sido fácil el tema de las distancias, de los transportes y de los tiempos, parándose en San Cristóbal, comparándolo con Caracas. Doctor, es que este tema de la historia es muy amplio, ¿no? Y concatenando lo que voy a dar una anécdota que a lo mejor ya sabrá, ¿no? Y volviendo a hablar de eso, los colombianos, el odio que nos tienen, que es el colombiano, es César Girón, matador de todos de Maracayero, que salió aquí con las tablas en la cabeza y odiando a los tachirenses, diciendo que aquí éramos un montón de colombianos y que no volvía a San Cristóbal ni a cobrar maíz. Ahora, mi pregunta relacionada con este mundo taurino es, en su rol de historiador y de conocedor de la historia venezolana, ¿considera que las corridas de toros aún estén realizándose? Usted me hace una pregunta difícil porque yo tengo mi sentimiento propio. Cuando ustedes hicieron el comentario del himno y de la corrida de la municipalidad, yo toqué 16 años en la banda de la Plaza Taurina con el maestro Héctor Becerra, porque antes de todas estas cosas yo fui músico, sigo siendo músico. Sí. Y yo toqué mi trombón de vara allí y disfruté muchas tardes de toro y estuve la tarde de los indultos, esas cosas. Ahora, estrella. Sí. Listillo, tonante y cantador. Sí, pero señor. ¿qué pasó con César Girón? Y permítame echarle este cuento. El cordobés no era el primero que venía. El primero que ellos buscaron fue a César Girón. Y César Girón le preguntó despectivamente a Eduardo Santos: San Cristóbal, ¿y dónde queda esa vaina? Abusivo, ¿no? Y lo recibió displicente en la piscina del Hotel Tamanaco. En cambio, el cordobés lo recibió con un paltocito en su habitación. Por eso el contrato fue con el cordobés. Y César Girón vino aquí, se asomó en la Feria de Rubio del año 64 como para que lo llamaran. No lo llamaron. Y vino en enero otra vez y Omar Mesa lo entrevista. Creo que en Diario Católico o Vanguardia apareció en la entrevista. El mejor torero de Venezuela, la figura bueno, que pero lo hizo el hombre que cortó en la plaza de Hacho en Lima. Ahí prevaleció el rencor tachirense. Ahora, que estén de acuerdo o no, a mí me gustan en particular. Siento, además, a nivel histórico, que nos inscribimos en el mapa mundial gracias a las corridas de toros. Eso fue así. Que no comenzaron, por cierto, con la Feria de San Sebastián. No. Comenzaron en el año 62, cuando viene Paco Camino. Paco Camino se hospedó en el Tamá. Los demás en el Bellavista. Doctor, los medios impresos se están acabando, prácticamente. Más de 100 medios impresos cerrados en toda Venezuela. La era digital nos arrinconó y ahora la inteligencia artificial, ¿qué nos puede decir? Acabo de escribir una nota para los 100 años de Diario Católico, que me pidió el padre Lucio y me pidió la licenciada Villanueva. Ayerlí me pidió eso. Y de veras, creo que escribí allí que solo 8 medios se publican físicamente en Venezuela. Yo fui a Caracas el año pasado y me impresionó no ver kioscos de periódicos y que todo el mundo en el aeropuerto era leyendo. Yo era el único que leía un libro en el aeropuerto Mequetía mientras esperaba el vuelo. Entonces, eso por supuesto que impacta. Pero es un ejercicio que se hace. Estamos hablando de los nuevos tiempos. Yo no leo periódico en físico en la casa, lo leo digitalmente. Y ¿Ya se acostumbró? Me acostumbré a eso, a leerlo digitalmente. Entonces, son los cambios. Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse a los cambios. Imagínese usted si el Diario Católico hubiese salido con las premisas de los periódicos acá de 1880. No, tenía que adaptarse. Yo he podido ser, si en algo me puedo considerar, es un gran revisor de la prensa tachirense. He revisado casi todos los periódicos. Los anteriores a 1935 conozco y los leí, 150 de ellos, en la Hemeroteca Febres en Mérida. Pero estoy haciendo una revisión de La Nación día por día desde 1968 y vengo ya en 1983. Uno nota ahí, ante todo, lo que fue el cambio de la sociedad tachirense. Y La Nación marcó el cambio de la sociedad tachirense, gústenos o no. ¿Con qué concepto? Con el periodismo colombiano. ¿Quiénes estaban allí? En un momento, ¿quiénes dirigieron? Y los demás se adaptaron.
y se adaptaron a una manera de redactar, porque se dejó esa manera romanticona y subjetiva de redactar hasta que impusieron un orden. Víctor Matos impuso un orden, cómo se tiene que escribir. Y ahí veo toda la secuencia, y me han pedido en estos días información sobre un grande hombre que fue Armando Hernández, que es el padre de ustedes. Y ahí está Armando Hernández desde las primeras crónicas. Ese es un cronista de los sucesos que yo obligatoriamente reviso e investigo. Y lo sigo. ¿Por qué? Porque se convirtió en un experto en el tema. Es fuente inagotable e inexorable de consulta. Entonces, hay varios. Y esa herencia se la dejó la hija. Ahí está. Es así. O sea, es la tarea de cómo abordó eso. Por eso, cuando Armando escribió ya al final, era otra manera de escribir y de concebir eso. Y es como se adapta a los nuevos cómo tiempos. Cambian los años. Sí. Es que los años cambian. Y No en eso podía, estamos. no podía escribir igual. Es que caramba, la Sí. gran tragedia es que usted se quede atrás. No. Entonces, o nos renovamos o cambiamos. Nos lleva ¿Por qué real. la cultura en Venezuela está tan rezagada? ¿A qué se debe? Ay, eso depende, es una pregunta muy difícil. Y Cultura hay es un inteligencia espectro muy artificial. amplio, muy amplio. Está bueno. Más de San Cristóbal, ¿no? Muchísimo, no. Existe la cultura como ejercicio social. Y si vemos Diario del Pueblo, esto es un avance de la cultura tachirense, indudablemente. Es otra manera de concebir esto, de concebir las cosas que pasan afuera y de plasmarlas acá. Esto es un adelanto que hace 10 años no estaba pensado, mucho menos hace 60 años. Entonces, esta parte de la cultura está muy avanzada, muy adelantada. Hay cosas que se han quedado atrás. La gran tragedia que existe de la cultura es que la aborda la ignorancia. Y con esto no estoy diciendo que yo me las sé todas, no, sino que la gente no tiene conocimiento ni siquiera de dónde vive. La gente vive en el barrio de Genaro Méndez. Ay, ¿quién es Genaro Méndez? La gente vive, yo vivo en Marco Tulio. Ay, ¿quién es Marco Tulio? Empezar por ahí. Empezamos por ahí. ¿Y quién ha sido Walter Márquez? Entonces hay mucho más ir a preguntar allá. Ayer me preguntaba un niño, fue un niño del Colegio San José de Tárida, a entrevistarme en la casa. Y me preguntaba, ¿de qué manera yo puedo hacer que estas cosas del patrimonio se den a conocer? Yo le dije, por esta vía. Por el teléfono, utilice las redes sociales. Las redes sociales bien manejadas son una maravilla para aprender. Ahora, si usted se quiere, perdónenme la palabra, o sea, obnubilar, trancarse, quédese ahí pegado y de ahí no va a salir. Pero lo mejor hoy día, yo no puedo imprimir 100 años, por eso yo subo por una página de Instagram y de X, Cronista de San Cristóbal. Porque me sale más barato, y Tiene más impacto. y tengo impacto y ejerzo eso. La gente dice, caramba, que un concierto van 20 personas, láncelo por aquí, mínimo lo están viendo 5,000. Sí, es verdad. Es verdad. No, y es un reto, Tú definitivamente es un reto para el periodismo, porque eso lo conversamos en estos días. Algunos se formaron en el tema del impreso, otros en la televisión, entonces el Instagram, por ejemplo, es totalmente distinto. Son reseñas de dos párrafos, es un video que tenga pocos segundos, o sea, son muchos elementos que a lo mejor nadie se acostumbró y nadie se preparó para eso. Y por eso es que el reto está en cómo nos adaptamos a ese esquema y cómo somos exitosos en ese esquema. Es que esa es la gran dificultad. Cuando Diario Católico se transformó en Offset, hasta ahí llegó la vida de don Antonio Hernández, padre de Román Hernández, por cierto, como impresor. Hasta ahí terminó, porque no manejó esa tecnología. Cuando la radio deja de ser analógica, pasa a la radio digital, hasta luego medio mundo. Entonces con los medios está pasando esto. El que se adapta y el que no se lo lleva a la corriente. Doctor, ¿y cuál es el mensaje que usted le envía directamente al gobierno? ¿Cómo hacer para que la cultura tenga otro auge? Es que yo no O sea, soy... bueno, por lo menos el Ministerio de Educación. Ese mensaje se lo enviaría yo a todos menos al gobierno. Bueno, entonces a todos. A la sociedad, que tenga conciencia de cuál es su propia valía. Yo hice un posgrado de política cultural en Bogotá, estudié ese tema, y al que yo confronté siempre fue al Estado. El Estado venezolano sirve y está allí para determinar en materia cultural preservación del patrimonio y derechos de autor, pero libertad del concepto cultural nunca. Sí.
La cultura es libre. La cultura es libre. El creador tiene su propia visión de la cultura. No tiene por qué estar sujeto al Estado. Ni de gobierno ni de Estado. Nada, eso está por encima de eso. Ahora, el Estado debe proteger al débil cultural que está enfermo, que está minusválido, que necesita ayuda, que son muchos, pero debe proteger derechos de autor, patrimonio sí, y en eso insisto, en el deterioro del patrimonio de San Cristóbal, que lo están agrediendo, pintando parques, pintando espacios que no deben ser pintados, porque no deben ser agredidos. Llámese la escalinata de la calle 7 de Jesús Manrique bajando del María Auxiliadora. Las pintaron porque creen que se ven más bonitas pintadas. No, el cemento original no se pinta. Eso es un acto de ignorancia. Entonces, lo que sí debe es el creador avanzar. Yo no le puedo decir a Sandra Rondón: Sandra, usted tiene que escribir de esta manera y no puede escribir de esta porque yo soy del Estado. No, le estoy coartando su libertad. Se han dado caso. Seguirán dándose. Hablando de patrimonio, ¿qué ha pasado con los personajes típicos de San Cristóbal? Ya nadie habla de ellos, parece que se han olvidado de Muelegallo, de María Bonita. Mi querido licenciado Augusto, yo rechazo ese tema en lo particular. A mí no me gustan esos personajes. Lo digo con toda responsabilidad. Usted no se sentaría a almorzar con María Bonita nunca, Santa, y con Muelegallo tampoco. Esos son personajes que vivieron una desgracia, una desdicha personal, que yo respeto. Pero que no sí, puede ser. Reseña aquí. Hoy casualmente pasé una soja y salió María Bonita. ¿Cómo no? Sí, lo hago por detalle. Y Cabeza de Hacha aparece también. Y el Pavo Chucho está ahí. Y cuando yo subí a Cabeza de Hacha me tiraron que cómo era posible que yo estuviera hablando de un bandido. Pero eso pasó. Claro. Eso fue un hecho. Y Armando recogió la andanza de Cabeza de Hacha. Pero el caso particular de todos estos personajes, usted no puede compararlos con otros personajes. Yo no estoy diciendo que son mejores. No. Rafael María Rosales fue el primer cronista de San Cristóbal y apenas tenía segundo grado. Segundo. Hoy acabo de subir una gran tachirense que se llamó Medarda Piñero, que tuvo 11 hijos y que no sabía leer ni escribir y que está por encima de esos personajes, por el servicio social que brindaron. Entonces yo a los personajes típicos de veras, sí, como no, los he estudiado, los tengo allí, me los solicitan, lo hago con mucho gusto, pero no los pondero porque eso ya pasó. Eso es una sociedad, es una San Cristóbal que debe estar allí y debe dar paso a otros. Mencionemos solamente en el caso del periodismo. Póngale ahí Quintana Castro, móntalo. Ahí está eso, David Quintana Castro. Eso está por encima. Entonces, esos son los que hay que sacar adelante, sin desdeñar de eso. Eso es y a veces quedan en el olvido. Sí. Pero ¿cuántos? ¿Quién se acuerda de Mardonio González? Aquel hombre que decía: yo seré humilde y sencillo, pero pendejo no. Sí. Entonces, esas son las cosas. Tengo una para que estudie con el permiso de Augusto. Marina Sandoval. Creo que ha sido una de las mejores periodistas que ha cubierto la fuente de ciudad. Claro que sí. Y municipal. Claro que sí. Muy querida Marina Sandoval. Sí. Mire, me acordé de su segundo apellido. Y la razón buena. Subo en esta semana con el caso de las mujeres a una persona que ni sus familiares conocen quién fue. Estilita Orozco Delgado. Camarada. Ahí está. La subo, nacida en Palmarito. Al ver la prisión de su primo, Pancho Betancur Sosa, se dedica a ser comunista su vida entera. Con dignidad hasta el final, hasta el año 2001. Entonces vamos a estudiar la Estilita. Yo la estoy estudiando para poderla subir. Entonces, hago provecho de estos personajes. Caramba, que le han dejado. Yo no estoy diciendo que porque tuvieron más dinero, que porque fueron más inteligentes. No, el aporte. Es el aporte social. Es el aporte social. Entonces, en el caso de María Bonita, sí, como no, fue un personaje, fue una desgracia, su vida en particular. Una mujer que tuvo que vivir de su cuerpo en una época muy difícil. Entonces, hay unos temas que tratar de mayor avanzada, de mayor, sin menospreciar. Están estudiados, ya está, hasta allí. Y no solo eso, Aminta Garcés, Bretón es más importante. Bretón tocó ideológicamente al joven Carlos Andrés Pérez. Bretón era paecista y Pérez conocía a Bretón porque vivía llevando encomiendas entre San Cristóbal y el Rubio a pie y llegaba a la casa de Pérez a pie.
y les metía a Pérez cosas del comunismo y cosas de esa época colombiana. Y el papá de Pérez se daba cuenta que esa era una mala influencia, la de Bretón con el niño Carlos Andrés. Bueno, Bretón vivió de eso y vivió de la dignidad. Era seguidor de Cipriano Castro. Y cuando tumban a Cipriano Castro, bajan el retrato de Cipriano Castro en el tribunal. Y Bretón dijo: José Ignacio Bretón presente irrevocablemente su renuncia a su cargo de portero de este tribunal. Porque José Ignacio Bretón ni se vende ni se prostituye. Ahí está la dignidad. Bueno, se nos fue el tiempo, pero antes de que se vaya, doctor, nosotros aquí hacemos el ping-pong. 10 menciones. Créame que me tocó difícil. Sí. Me tocó difícil porque, bueno, este es un ping-pong histórico. Sí, sí. Decir algo sobre algo que ustedes van a comentar. Yo le hago la pregunta Y yo doy una y usted respuesta breve. responde con una sola palabra, máximo 2. Ok. Comenzamos, señor director, con el ping-pong. ¿Evolución o creación? Creación. ¿Hitler o Stalin? Stalin. ¿Bolívar o Páez? Bolívar. ¿Cipriano o Gómez? Gómez. ¿Betancur o Caldera? Betancur. ¿Ron Sandoval? ¿Con quién? ¿No? Con Sandoval. ¿Cómo lo describe? Docente. Sergio Omar Calderón. Inconforme. Ronald Blanco La Cruz. Cáustico. ¿Su música favorita? El jazz. Cántenos algo ahí cortico. Querida ciudad, hermosa y gentil, soñada e ideal, venimos a ti con esta canción de fe y lealtad. Ese es el himno del municipio. Muchas gracias. Gracias. Excelente trabajo. Excelente programa. Gracias. Gracias a los colegas, gracias a nuestra amable audiencia y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.